Hablamos del Líbano. El gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó, como decíamos, al ejército israelí bombardear los suburbios de Beirut, mientras las tropas israelíes expanden su ocupación del sur libanés. Precisamente la escalada de la agresión israelí contra Líbano interrumpe los diálogos entre Washington y Teherán, que advierte que si Israel bombardea de nuevo Beirut, responderá contra el norte del territorio israelí. Recordemos que en los últimos minutos Donald Trump ha asegurado que Israel ha detenido el envío de tropas hacia Beirut y que Hezbollah también ha estado de acuerdo en cesar las hostilidades. Ahora, para el análisis de la situación humanitaria generada por esta guerra, contamos con Tariq Argas, él es portavoz de ACNUR, Oficina Regional de Medio Oriente y el Norte de África. Muchísimas gracias, Tariq, por estar con nosotros aquí en France 24, por aceptar esta invitación. De entrada, le pido que nos ayude a entender, si nos puede describir cuál es la situación en las zonas del Líbano donde ustedes trabajan, para que entendamos desde América Latina cuál es el panorama. Hola, ¿qué tal? Pues la situación humanitaria en general es muy grave, es muy difícil. Esta última semana, mientras las familias se preparan para conmemorar la Pascua Mayor de los musulmanes y del Adha, la violencia se ha intensificado drásticamente, a pesar de estar en un alto el fuego muy frágil que no se ha respetado. Y en muchas zonas del sur del Líbano o zonas como la ciudad costera de Tir, la ciudad más grande del sur, o el distrito de Nabatíes, se han registrado un aumento de ataques y órdenes de evacuación, lo que ha hecho que decenas de miles de familias hayan tenido que evacuar después de haber vuelto cuando se anunció o algunas hayan vuelto después de anunciar el alto el fuego. Hoy el ejército israelí ha emitido otra vez nuevas advertencias de evacuación dirigidas a residentes del sur de la capital, de Beirut. Esto ha hecho también que miles de familias hayan sido forzadas a huir de sus casas con el mínimo de pertenencias y eso ha creado un caos en las calles, largas colas y estamos hablando de uno de los barrios más poblados de la capital. En la actualidad hay más de 1 millón de desplazados en el Líbano. Estamos hablando de un país de menos de 6 millones de habitantes y lo que ahora mismo se vive es mucha tensión, mucho miedo y mucha incertidumbre. Nosotros en el ACNUR permanecemos sobre el terreno apoyando la respuesta de emergencia del gobierno. La asistencia que damos incluye artículos de primera necesidad para gente que esté en los refugios o centros de acogida, como colchones, como mantas, artículos de limpieza y ayuda en efectivo también, pero sobre todo ayuda psicológica para las familias que sufren desplazamiento repetido y el trauma que eso causa a raíz de este conflicto. ¿Y cómo se expresa ese trauma psicológico que menciona por el desplazamiento constante y repetido? ¿Qué es lo que nos puede explicar de las personas con las que usted habla? Pues cuando hablamos de desplazamiento de esta magnitud en zonas de conflicto, vemos personas de todas las clases sociales, de todo el espectro social que están afectadas y que muchas veces están todos en el mismo espacio en estos centros de acogida. Hay unos más de 600 centros de acogida que han sido puestos a disposición por las autoridades. La mayoría ya están saturadas y la gente con la que hablamos está exhausta después de ya 2 meses de conflicto, de desplazamiento e incertidumbre. Hay mucha gente que viene del sur, hay mucha gente que viene de la capital, pero la mayoría están viviendo una situación de mucha tensión porque no pueden volver a sus casas, porque no saben muchos si sus casas están todavía en pie. Por lo tanto, no se pueden proyectar a un futuro, no se sabe lo que se van a encontrar una vez termine este conflicto y puedan finalmente volver a sus casas.
Claro, precisamente usted nos hablaba de las personas que huyeron repetidamente del sur del país. Ahora también, como usted señalaba, vemos nuevamente gente saliendo de Beirut. ¿Hacia dónde van estas personas? Pues hemos visto hoy, por ejemplo, muchas personas evacuando o yéndose en coche, motocicleta, a pie, llevando solo lo necesario. Muchas vuelven a refugios ya saturados donde han estado antes, mientras que otros van o no tienen a dónde ir. Hay mucha gente que vemos que pasa las noches en la playa, hay mucha gente que acampa en las calles, hay gente que duerme en sus coches. Y claro, esto, como he dicho, crea muchísima tensión y nosotros intentamos dar la mayor ayuda posible en coordinación con el gobierno Mm. para que estas personas puedan tener un mínimo de asistencia. Claro, ¿qué quiere decir exactamente con lo de que crea mucha tensión? No, cuando hablamos de tensión, hablamos de la situación de Mm, las personas que viven este tipo de desplazamiento repetido. claro. Cuando se firmó, digamos, el acuerdo de el alto el fuego y hay mucha gente que vio otra vez un poco de esperanza de poder volver a sus casas y a la mínima que ya empezaron a reconstruir o intentar volver a la normalidad, otra vez vuelven los avisos de evacuación, otra vez tienen que volver a pasar por lo mismo y eso crea muchos problemas psicológicos, mucho trauma para mayores y para los más pequeños también. Además de que esto eh, ha roto la vida de las personas que han perdido sus trabajos, han perdido sus casas, han perdido su día a día. Por lo tanto, estas también son situaciones a las que nos enfrentamos. No hablamos solo de personas que necesitan ayuda física, de cosas materiales, pero también de un tipo de ayuda mucho más especializada en muchos casos. Claro, y precisamente cuál es el riesgo de que una crisis así se cronifique en términos de impactos no solo humanitarios, sino sociales, como usted señala. Claro, los riesgos son innombrables porque hablamos de un país que está en una situación económica ya muy difícil, de un país que hace un año más o menos salió de un conflicto similar, del que no se ha recuperado todavía, lo que implica ahora mismo, una vez que este conflicto acabe y ojalá acabe muy pronto, hay que empezar otra vez a pensar en la reconstrucción de infraestructuras civiles, hablamos de carreteras, de puentes, de hospitales, de los barrios residenciales, y todo esto directamente complica también la vuelta, ¿no?, de estas familias que muchas de ellas van a encontrar que ya no tienen casa y esto extiende la situación de desplazamiento de decenas de miles de personas que van a estar desafortunadamente desplazadas por meses y algunas por años, como hemos visto en contextos similares. Claro, como usted comenta, Líbano es un estado en una situación bastante crítica en términos, ¿no?, de la propia situación financiera, pero también uno esperaría con una larga experiencia histórica en la acogida de refugiados, de desplazados forzados, sobre todo palestinos, ¿no? ¿Hay algún tipo de experiencia, infraestructura en marcha en Líbano que no se encuentra en otros países? Pues es verdad que el Líbano ha sido un país de acogida para muchos refugiados. Históricamente hablamos de casi 1/4 de millón de palestinos, hablamos de ahora mismo algo menos de 1 millón de sirios. Y eso muchas veces también, claro, genera mucha presión sobre los servicios públicos. Y ahí es donde también entran en juego las organizaciones humanitarias como ACNUR, como otras organizaciones de desarrollo, que juegan un papel fundamental para dar apoyo a las autoridades, para proporcionar ayuda logística, ayuda humanitaria y reducir esa responsabilidad y darles a estas personas unos servicios mínimos y restaurar su dignidad. Pues digamos que
en realidad en este tipo de conflictos lo que se crean es ese servicio logístico, sabemos cómo actuar, pero de todas maneras, cuando este tipo de conflictos tiene esta magnitud y este tipo de personas, recuerdo que 1 millón de desplazados en un país de menos de 6 millones es enorme. Y hay gente que va a estar desplazada mucho tiempo, sobre todo sabiendo que ahora mismo, por ejemplo, el sur del Líbano, hay muchísimos poblados que están controlados por el ejército israelí, que Mm. los libaneses no tienen prohibido el acceso. Por lo tanto, aunque quisiesen volver ahora mismo, no van a poder volver. Y lo que esperamos ahora mismo es que realmente haya un acuerdo de paz que sea duradero para que la gente pueda realmente reconstruir sus vidas. ¿Y tienen ustedes ya, para terminar, contacto con gente que se haya quedado ahí simplemente en el sur del Líbano? Sabemos que hay mucha gente que se ha negado a irse a pesar de las advertencias, ¿no? de evacuación. Hay algunos poblados que han sido arrasados, hay algunos que no. Eh, pero no, yo ahora mismo no tengo esa experiencia, pero sé que hay gente que en casos de conflictos similares se niega, por ejemplo, a dejar sus casas porque saben que o dicen que esto me ha costado la vida el construirlo, yo me quedo aquí, pase lo que pase. Y es una situación también de tensión muy difícil, porque además estamos hablando de sitios que cuando hay un bombardeo, cuando hay mucha destrucción, pues tampoco hay servicios Claro. básicos. Por lo tanto, esta gente que se queda muchas veces sin tener electricidad, sin tener luz, sin tener acceso a hospitales. Por lo tanto, claro, se complica mucho. Hay muchos que al final se rinden y tienen que abandonar e irse a un sitio más seguro, y otros que eligen quedarse en sus casas. Pues Tarik Argas, le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo con nosotros y que nos haya ayudado a entender, a hacernos una imagen de cuál es la situación humanitaria en el Líbano, la que ustedes contribuyen a paliar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.